Hola a todas las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar en este podcast. Hoy iniciamos una andadura que nos ilusiona especialmente en la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello, que es la elaboración de un podcast ambiental. Estamos bastante cansados de las microhistorias, de las pinceladas, de los mensajes muy cortos que lo que vienen es a intentar captar la atención, pero en ningún momento podemos matizar y podemos expresar lo que queremos contar en su totalidad. Sabemos últimamente que se buscan mensajes claros y directos, pero realmente yo creo que todo el que nos vaya a ver entenderá que estamos en una realidad extremadamente compleja, ¿no? Las realidades complejas requieren de respuestas complejas y de soluciones complejas, y no basta con un mensaje audiovisual de 1 minuto. Hay que dialogar, hay que expresar, hay que incluso discrepar cuando sea necesario, y por eso precisamente queremos iniciar este ciclo. Tengo que decir que es un ciclo que nace desde la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello. Saben que se funda en diciembre de 2014 y por un lado pretendemos rescatar y poner en conocimiento de la gente el legado de estos científicos, ambos catedráticos de petrología de la Universidad de La Laguna y muchísimas más cosas. Y además pretendemos defender la naturaleza y con una premisa muy clara que además nos enseñó, nos transmitió nuestro querido interviniente en el podcast de hoy, que es precisamente conocer para conservar. No podemos pretender conservar nuestro territorio si no es antes conociéndolo primero, y es fundamental esa labor de divulgación, esa labor de difusión, que en gran parte, gracias a la colaboración de la persona que nos acompaña, hemos podido desarrollar todos estos años. Sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro personaje de hoy, que es José García Casanova. José García Casanova es, aparte de todo, una excelente persona. Es una persona amiga de sus amigos, es una persona sensible y comprometida, y que desde luego siempre da lo mejor de sí en esa labor que es defender nuestro territorio. Y además es una persona extremadamente generosa y reparte su conocimiento pues sin ningún tipo de problema a todo aquel que así lo requiere. Yo voy a empezar desgranando esta figura con su ayuda, que es lo que tenemos aquí. Hola, Pepe. Hola, Jaime. Encantado de que hayas aceptado esta invitación de estar con nosotros aquí. Agradecido y con mucho gusto. Pues lo primero que me gustaría, porque no solo se trata de alguna manera desgranar tu personaje, sino que también la gente que nos está viendo sepa quién eres. Y entonces me gustaría empezar por el principio, antes lo hablábamos, ¿no? A mí me encantaría saber cómo era el Pepe niño, el Pepe de la infancia, y cómo de alguna manera decides o qué es lo que te motiva para dedicarte al conocimiento de la naturaleza en general y en concreto de tu archipiélago. Bueno, pues insisto y reitero el agradecimiento a la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello por la invitación que me han hecho. Y para mí es un placer esbozar unas breves pinceladas sobre esa parte, digamos, de infancia y primera juventud que luego me lleva a la madurez, a poder estar en una posición de compromiso, Sigo aprendiendo porque el aprendizaje para mí ha sido algo continuo a lo largo de mi vida. Y comenzando por ese principio, pues nací. Mi madre era de La Gomera, de Beirán Rey. Mi padre era de Santa Cruz de Tenerife. Se conocen, surge el amor, se casan y yo nazco un 3 de enero del año 1954 en la capital santacruzera. Mi infancia no fue una infancia difícil. Y bueno, pues me crié en un ambiente relativamente cómodo para la época de la que estamos hablando. Todavía pues había un contexto
próximo a las posguerras y bueno, un contexto en el que primaba la religión católica. De hecho, yo estuve en un colegio religioso, en las escuelas pías de Santa Cruz de Tenerife. Y ya desde cuando empecé el bachillerato de entonces, es decir, estamos hablando con los 10, 11 años, pues tuve la suerte de que unos profesores me dieron la asignatura en tercero del bachillerato y en quinto del bachillerato de ciencias naturales. El primero de estos profesores era un sacerdote, el padre Jacinto, que un señor muy viejito ya, un señor que nos hablaba de su experiencia, porque él vivió en un medio rural en la península, y nos hablaba de cómo de pequeño, pues cuando salían los enjambres de abejas, él iba detrás para recogerlas, para que no se les escaparan. Y no solamente eso, sino que nos llevaba a las clases. No había un laboratorio propiamente dicho, como normalmente están disponibles en la actualidad, pero sí que tenía un pequeño museo, un museo a la antigua usanza. También llevaba a las clases unos microscopios y unas preparaciones. Hacía unos dibujos con tizas de colores maravillosos. Y aquello ya empezó a despertarme algo más que curiosidad. Después, por un par de años más tarde, tuve la suerte de encontrarme con un gran amigo en la actualidad, entonces profesor de Ciencias Naturales del quinto curso del bachillerato. Ese señor es el doctor Juan José Bacallado Arániga. Una persona muy singular, la primera persona a la que escuché hablar de evolución. Anteriormente era creacionismo, y Juan José Bacallado Arániga acababa de regresar a su isla natal, Tenerife, con el título de biólogo bajo el brazo y con las ideas avanzadas, las que había en aquel momento, de evolución. Claro, aquello te abre los ojos como plato, y además si a esto le echamos la salsita de los dos grandes difusores de la naturaleza, como eran Jacques-Yves Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente, pues ya comprenderás que añadido unos consejos que tuve del que fue director del Instituto Oceanográfico de Canarias, don Ramón Carmelo García Cabrera, hermano, por cierto, de Pedro García Cabrera, pues aquello ya no tenía yo duda. Desde quinto, sexto del bachillerato ya yo sabía que iba a estudiar biología. Y bueno, así fue. Lo disfruté. También fueron unos años un poco complicados en la universidad. Estamos hablando de la transición, con entradas de la policía a las facultades. Y bueno, y en esa época, pues lógicamente las hormonas, los amores, pues te complementa, iba a decir te distrae. Bueno, sí, en parte sí, pero lo cierto es que esa vocación prendió para no irse. Y después ya, pues en el año 71, 72, comencé los estudios en la Universidad de La Laguna. También tuve ahí, por cierto, nuevamente de profesor al profesor Bacallado, a Checho Bacallado, que me dio clases en primero y en en segundo y en cuarto. En la carrera también tuve la gran fortuna de que en primero la asignatura de geología me la diera tu querido abuelo, don Teleforo Bravo, que también prendió en mí la llama del amor, por querer aprender todo lo que es el mundo de la geología. Acabo la carrera, me hago un poco de... Las cosas del directo, pero mira. Las cosas del directo. Vamos a hacer una cosa.
Venga, ya soy biólogo. Ya eres biólogo, pero antes de eso yo quiero que te retrotraigas a esas primeras correrías infantiles, a esos espacios naturales por los que tú te movías. Y quiero que nos intentes describir de alguna manera por qué lugares ibas y cómo era esa Canarias que tú conociste cuando eras niño, cuando eras joven, ¿no? Me encantaría saber eso. Bueno, pues tienes razón, y además es algo que me resulta tremendamente grato, porque además fueron años compartidos con un primo hermano, Gerardo García Casanova, con quien siempre me llevé no como primos hermanos, sino como hermanos hermanos. Y salíamos a hacer pequeñas excursiones en el entorno de Santa Cruz, excursiones como a los Campitos, la Cortadura, algunos barrancos de la ciudad. Y por supuesto, cuando nos íbamos y coincidíamos en verano en las vacaciones escolares a la isla de La Gomera, un sitio donde de forma recurrente he estado yendo en el resto de los años que llevo en mis espaldas, pues con mi primo Gerardo hacíamos cosas muy bonitas que nos permitía aprender de la naturaleza, de forma quizás un poco autodidacta. Y recuerdo, claro, la isla de Tenerife en aquella época no tiene nada que ver con la isla de Tenerife de hoy en día. La urbanización de Santa Cruz era casi la del siglo XIX, poco más. Todas esas construcciones que fui viendo crecer, como por ejemplo hacia los Campitos, desde donde está el Hotel Mensei, hacia arriba, pues todo aquello no existía. Llegué a ver gente viviendo en algunos de esos barrancos, de Taodio, en el barranco de Santos, gente que vivía todavía en cuevas. Ese tipo de cosas que disfrutábamos incluso paseando por el muelle sur de Tenerife, cuando llegaba hasta donde llegaba, donde estaba la grúa Titán, que continuaba un poco poniendo algunos bloques para hacerlo un poquitito más grande. El Santa Cruz entonces era muy diferente al de ahora. Por supuesto, en aquella época los chiquillos jugaban muchas veces en la calle, en algunas calles mucho porque no había tráfico, en otras un poquito menos, y siempre había alguien que avisaba si venía la policía a quitarnos el balón. Bueno, algo tan diferente a lo que hay hoy. Vivíamos, como digo, muchas veces fuera, con amigos, correteando, jugando, al escondite, a 30.000 cosas. Hacíamos nuestros propios juguetes, carritos de madera, etc. Bueno, nada que ver, como digo, con la actualidad. Y el problema es que, bueno, eso parece ser el signo de los tiempos, pero lo cierto es que hoy en día los chiquillos no se relacionan de esa manera, y eso se traduce después en actitudes y habilidades que se han ido perdiendo. Mejores, peores, bueno, ya ustedes tienen la palabra, ¿no? Pero yo creo que estábamos mucho más apegados al territorio, fuera urbano, fuera rural o fuera natural. Tuve también la oportunidad de participar en un par de años en un grupo de Boy Scouts, el grupo Seven Sui, que en aquel momento estaba ubicado en la Plaza Duji, enfrente de la Plaza Duji. Y claro, el movimiento Scout tiene muchas cosas, muchas son muy buenas, como por ejemplo aquella formación en valores y también la salida al campo, incluso el aprendizaje de algunas habilidades para poder sobrevivir en la naturaleza. Bueno, vamos a hacer ya el salto a
condición de biólogo, terminas la carrera y supongo que se presenta esa aventura de encontrar una salida profesional, de encontrar un trabajo. Cuéntanos cómo fue esa salida, que tenemos que reconocer que para los jóvenes hoy en día no es nada fácil, es muy complicado. Y me gustaría saber qué fue lo que te motivó a llevar la carrera que llevaste y cómo orientaste tus pasos hacia lo que has desarrollado prácticamente siempre. Bueno, pues te contaré, mi querido Jaime, y es algo que yo creo que aconsejo vivamente a la gente joven, que no pierdan nunca la ilusión, que siempre tengan metas, que siempre tengan entusiasmo, porque sin entusiasmo ni curiosidad no vamos a progresar, en el sentido no económico, sino en el sentido intelectual, en el sentido de bienestar, de la salud, etc. Cuando acabé la carrera, antes de ponerme a trabajar, porque fue un trabajo que realizamos, pero no remunerado, pues creo recordar que sería en el año 81, 82. Había un grupo informal creado en la Universidad de La Laguna que se llamaba Grupo Herpetológico Canario. En él habían personas, amigas, profesores o compañeros, como Miguel Molina Borja, como Antonio Hernández, como Cándido, como Antonio Marrero, y el trabajo que hicimos consistió en ir a la Isla del Hierro, donde precisamente nos entrevistó Machín, don José Padrón Machín, abuelo de una amiga nuestra, Kelly, y consistió el trabajo en qué. Pues hacía 3 o 4 años antes se había redescubierto una pequeña población de lagartos grandes, de lagartos gigantes, no en el Roque de Salmor, donde los desaparecieron, sino ya en tierra, en un risco conocido con el nombre de la fuga de Gorreta, en el risco de Tibataje. Y había en aquel momento un proyecto de instalación de una planta de machaqueo y trituración de piedra justo en la base de ese risco. Lógicamente, los ruidos, vibraciones y polvo iban a afectar de alguna manera, probablemente de forma muy importante, a la población de aquel reducto que había quedado del lagarto gigante del Hierro. Quiero mencionar también aquí a otro compañero que no coincidió con nosotros en esa excursión, pero que ya también en aquel momento él estaba haciendo campaña para que no se produjera dicha actividad, con la consiguiente efectos negativos para la población de lagartos, que es el amigo Carlos Silva Holzberg. Bien, pues volviendo al grupito de los 4 miembros del grupo herpetológico canario, pues con la autorización del ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, conseguimos trepar por aquel risco. Yo hoy no lo volvería a hacer, sinceramente. En aquel momento estaba 2 personas, un cabrero y su nieto. Y Machín se llamaba él también, apellido herreño por antonomasia, y Juan Pedro, su nieto, fallecido tristemente hace poco tiempo. Juan Pedro Pérez Perico, el hermano del Pollito de Frontera. Exacto. Y él también luchaba. Y él también luchaba. Sí, sí. Y al final de su vida estuvo años trabajando en el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante del Hierro, en la base de la fuga de Gorreta, en la zona de Guinea, del poblado de Guinea. Pues bien, con ayuda de estas 2 personas, si no imposible, conseguimos acceder a donde estaban los lagartos. El risco estaba a la sombra, tuvimos que esperar paciente y silenciosamente a que hubiera un poco más de sol y calor para que comenzaran a salir los primeros individuos. Realmente aquello era una experiencia que la tengo muy grabada dentro de mí, porque hay que estar allí y ver que si te caes
pues puedes volar 700 metros hasta aterrizar sobre las rocas. Realmente era un sitio prácticamente inaccesible. Gracias a eso también, sin duda, se conservaron esa pequeña población relíctica del lagarto. Y cuando terminamos, estuvimos un par de días, yo subí solo uno y pues no podíamos ir nada más que un número muy limitado de personas. Eran las normas que nos habían puesto para autorizarnos la visita. Cuando regresamos a Tenerife, elaboramos un informe y lo presentamos a la jefatura del ICONA en Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, el resumen era que era una población al borde de la extinción y del riesgo, y que cualquier actividad que produjera molestias, como las ya citadas, el polvo, los ruidos, las vibraciones, etcétera, podían ser la puntilla que acabara con la existencia de esa especie única en el mundo. Ya después... Sí, porque empezaste con la herpetología, es decir, con el estudio de los reptiles, y realmente tú posteriormente te has dedicado más a la botánica, ¿no? ¿Cómo es ese giro, No, Pepe? antes hubo otras cosas, hombre, qué bien. Yo he picoteado en de varios lados, he bebido de diversas fuentes y no me arrepiento porque me ha permitido tener más visión, ¿no? Un panorama más amplio de lo que son las ciencias naturales. Bueno, Pepe, hay una característica tuya que valora todo el mundo. De hecho, mucha gente confunde o cree que tú te has dedicado a la docencia. Precisamente por esa vertiente que tienes de divulgador. Yo te calificaría de divulgador nato, ¿no? Eres una persona que comunicas muy bien, que transmites muy bien. Mi interpretación también es que hay mucha pasión ahí detrás y eso facilita el trabajo. Pero desde luego eres un comunicador nato, un divulgador nato, y sé que durante tu trayectoria profesional pues colaboraste, difundiste todos estos conocimientos en medios de comunicación. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa etapa que ha continuado, pero bueno, hubo una quizás un poquito más concreta, ¿no? Bueno, algo de eso hay. Por citar algo que me viene a la memoria en este ejercicio que me ha propuesto, hablaría, por ejemplo, con algunos de los compañeros citados y algunos otros que hasta ahora no he dicho sus nombres. Hicimos un programa que duró, creo que fue un año, en Radio Popular de Tenerife, en la calle de la Carrera, enfrente del Teatro Leal. Allí unos periodistas y un grupo de biólogos, ecólogos, hicimos un programita que, ¿cómo se llamaba? Bueno, tenía que ver nuestro medio ambiente. Y esa fue una experiencia bonita, te preparas los programas, lógicamente procuras dar datos siempre contrastables y fiables, y en esa aventura estuvimos, pues aparte del ya citado Miguel Molina, estaba también José María Fernández Palacios y algunas otras personas que ahora no recuerdo perfectamente. Personas que luego, poco después, también participamos en un proyecto que nos ofrece Canarias 7, el periódico que en aquella época arrancaba en la isla de Gran Canaria y que nos ofreció la posibilidad de hacer cada 2 semanas dos páginas sobre medio ambiente, y que también estuvo funcionando pues casi un año. Entonces, bueno, pues no dejo de tener siempre ese interés de aportar a través de los medios de comunicación, pues no solamente información pura y dura, que también, sino de intentar sensibilizar.
porque esa es la base para después la actuación. Vivimos en una sociedad, tú lo dijiste al principio, muy compleja, muy problemática, cada vez parece que más. Y si no hay una conciencia en la ciudadanía, en todos los niveles y sectores, pues no podemos tener esperanza. Por contra, apostar por la divulgación por todos los medios posibles, pues yo creo que siempre es una bonita labor, y esa es una de las que realiza la Fundación, esa es la que realiza muchos grupos ecologistas de los que tú y yo somos amigos, Ben Mahé, la coordinadora del Rincón, ATAN y algunas otras. Entonces, es un poco lo que nos lleva a ti y a mí, porque tú lo haces exactamente igual, a comprometerte con estos proyectos para enseñar lo valioso, lo frágil, lo irrepetible que es el medio natural en el que vivimos. Pepe, después, digamos, de esas incursiones en el mundo pues, de la divulgación, ¿seguiste haciendo divulgación? Yo diría que incluso con mayúsculas en tu condición de guía e intérprete del Parque Nacional del Teide. Fuiste, digamos, punta de lanza de ese momento tan ilusionante que supuso para nuestros espacios naturales la consolidación de la figura del guía e intérprete. Bueno, el nacimiento y la consolidación, porque hasta ahora había prácticamente muy poco hecho. Háblanos de esa etapa creo que tan bonita y de cómo era ese esfuerzo de poner en marcha algo que hasta ese momento en Canarias pues prácticamente no existía, ¿no? Ni en Canarias ni en el Estado. Era el año 1983, cuando el ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que era el órgano administrativo para la gestión del medio natural y de los parques nacionales, proponen un convenio con el Instituto Nacional de Empleo para convocar 2 cursos para la formación de guías intérpretes de parques nacionales. Figura que sí existían los parques nacionales americanos, pero no en España. Bien, y eligen Canarias. No en vano tenemos 4 parques nacionales y se escogió la isla de Tenerife para formar a 20 personas para el Parque Nacional del Teide y en la isla de La Gomera otras tantas personas para el Parque Nacional de Garajonay. Tras un curso de un par de cientos de horas, pues se acaba el curso y a los pocos meses, tanto en esta isla de Tenerife como en la isla hermana de La Gomera, pues se escogen a 3 de los alumnas que participaron en los referidos cursos. Y yo tuve la fortuna y el honor de, junto con Pedro Nicolás Miguel Martín y Ana Marta León Sánchez, amigos queridísimos ahora, de participar en esa experiencia. No había nada, había que hacerlo todo. Y por tanto, pues tras un reconocimiento de los posibles senderos interpretativos, la elaboración de unos cuadernos de campo para guiar la actividad y que fuera interactiva, pues comenzamos a trabajar sobre todo con los escolares. No era, digamos, exclusivo del mundo de la enseñanza, porque también trabajamos con algunos turistas que de vez en cuando se encontraban con que había ahí unas personas que prestaban un servicio gratuito. Por otra parte, bueno, pues sobre todo en el caso de la enseñanza reglada, nos pusimos en contacto con todos los centros escolares, públicos y privados de la isla, y ofertamos esa opción, esa posibilidad de ser acompañados por una persona que les fuera, digamos, descubriendo a quienes estaban en ese momento allí visitando el Parque Nacional, pues todas las maravillas
que precisamente fueron los que justificaron la creación de esos parques nacionales. Y la verdad es que del 0 al 10, yo creo que la experiencia llegó a un 9. Es decir, siempre hay alguna oveja negra, ¿verdad?, en todo rebaño, pero creo que la experiencia fue muy gratificante para nosotros, muy gratificante para el alumnado, muy gratificante para el profesorado, al que involucrábamos activamente, porque muchas veces la excursión al Teide era recreativa y los profesores aprovechaban para también echarse ahí su bocadillo, y aquello era otra cosa, aquello era un poco, como digo, no era una clase al aire libre, aquello era un aprendizaje activo en el que se propiciaba que la gente, los alumnos en este caso, preguntasen, experimentasen, tocasen, oliesen, y con todo ese sistema multisensorial, pues al final, más allá de haberte aprendido el nombre de una planta o de un bicho, o de una montaña, pues salían los visitantes, en este caso los escolares, pues con una visión distinta, más cariñosa, más amable y por tanto más proclive a ser respetuosa con el medio. Estás hablando de un momento en el que digamos, la enseñanza, la divulgación, la información se realiza en los entornos, ¿no? Ahora estamos virando un poquito, hemos virado bastante hacia lo virtual. Yo interpreto, mi opinión es que ese viraje nos priva de una importante parte de la experiencia y por tanto del vínculo que podemos establecer con los entornos. ¿Tú crees que ese cambio, cómo ves ese cambio? ¿Crees que es un cambio que tiene aspectos positivos? ¿Crees que nos estamos, digamos, alejando cada vez más de esos entornos? ¿Qué opinas al respecto? Pues verás, yo digo que como la realidad real no hay nada. Dicho lo cual, no desprecio que otros recursos o herramientas también puedan complementar a esa experiencia de la realidad. Y lo digo pensando, por ejemplo, en que hay determinados entornos tan frágiles a los que tú no puedes llevar a todo el mundo. Es más, a casi nadie. Es lo que aparece, por ejemplo, en la zonificación de los espacios naturales protegidos como zonas de reserva, porque allí hay unos elementos bióticos y abióticos que tienen una situación crítica de conservación. Entonces ahí sí puedes complementar pues, con fotos, con vídeos, con hasta algo inmersivo, ¿verdad? La realidad virtual. Ahí lo dejo. Es decir, por supuesto que como oler un perfume, sentir una temperatura o captar un sonido, nada como la realidad. Pero, insisto, no hay que descartar el que determinadas herramientas puedan también contribuir al conocimiento, complementarlo. Lo importante es que no se pierda, y ahí sí es que creo que hay que hacer hincapié, que no se pierda que la conciencia de que las herramientas son las herramientas, ¿sí? Y sirven para ayudar a determinadas actividades, pero no pueden ser suplantadas, no pueden suplantar la experiencia vital, emotiva, sensorial, empática dentro de un grupo que puede estar visitando con las debidas precauciones, cautelas y limitaciones un determinado entorno natural.
Nosotros estamos utilizando hoy esas herramientas, de hecho, por lo tanto entendemos que tienen una parte muy útil, pero te quería preguntar, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que sin un conocimiento previo de la naturaleza, desde tu condición de conocedor perfecto del territorio de Canarias y de sus valores, de sus amenazas, de sus debilidades y también de su fragilidad, qué le dirías tú a todas aquellas personas que se acercan a los entornos protegidos con una idea de que hay que disfrutar por encima de todo de mi afición, por encima de cualquier otra consideración, y también aquellos que quieren una imagen por encima de todo, incluso en detrimento de su seguridad personal o de la conservación de esos lugares? Bueno, yo creo que en la pregunta va implícita la respuesta. Cuando uno entra en un determinado entorno, el que sea, tiene que ser consciente de que tiene unos límites, clarísimamente. En tu vivienda tienes unos límites. El tamaño de la vivienda, el número de servicios a los que puedes ir cuando te den ganas de hacer pipí, etc. Cuando vas a un museo, también existe unas condiciones limitando, que no prohibiendo muchas veces, sino simplemente limitando lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, cuántos lo pueden hacer. Entonces, porque pensar que puedes hacer en todos lados lo que te da la gana es una mentira. Es una mentira. Si a mi casa yo te invito y tú pues te pones a hacer disparates y a romperme las cosas que tengo allí, chicos, no. El respeto en todos los órdenes de la vida tiene que ser algo importante en el comportamiento humano. Entonces, sabiendo, y por eso hay que recalcar eso, la fragilidad de nuestro entorno, la limitación en tamaño, de superficie, la fragilidad de los materiales de los que está hecho la isla. Aunque sean volcanes, tienen su fragilidad. La vida, en todos sus aspectos y formas. Eso hay que entrar como cuando entras eso en un museo o en un templo religioso. Tienes que tener un respeto. El silencio o el no proferir alarido, el no saltar como un mono de un lado para otro, el no tirarte ladera abajo corriendo cuando hay picón o nieve, todas estas cosas. También es importante que la gente entienda que a lo largo de la trayectoria profesional, lo que hablábamos antes, no es una trayectoria lineal, no todos son flores, no todos son alegrías, y hay momentos en los que te dan ganas de realmente de tirar la toalla, ¿no? Y mandarte a mudar, como decimos. Me gustaría que nos hablaras de esa experiencia, cómo es ese marco de trabajo en impacto ambiental y después en suelos contaminados, porque encima después te trasladan a otro departamento que tampoco es el tuyo, ¿no? Bueno, pues ya ha pasado mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo, pero lo que acabas de decir se ajusta a la verdad. En un momento determinado hay un megaproyecto que es rápidamente contestado pues, por todas aquellas personas que tienen un conocimiento pues, de biólogos, geólogos, ecólogos, marineros, autoridad portuaria en aquel momento, que planteaban que esa construcción de un puerto industrial en la costa de Granadilla no se justificaba, es más, iba a ser dañino. Iba a ser dañino al medio ambiente, por supuesto. Ahí había un cebadal, uno de los cebadales más biodiversos desde el punto de vista genético de Canarias. La estructura del puerto iba a provocar cambios de las corrientes costeras
y el transporte de las arenas, modificando la geomorfología de todo el sistema de playa situado hacia el sur, incluido el Médano y la Tejita. Y bueno, era un despropósito porque esa es una zona tremendamente ventosa. No en vano existen allí multitud de molinos aerogeneradores. Pues pese a que, como digo, había gente que había estudiado náutica y que sabía de lo que hablaba, que aquello era un disparate, porque barcos de mucha obra muerta, cuando se metía el soplo del alisio intenso, iba a ser prácticamente imposible las maniobras de atraque y desatraque de ese puerto. Y pese a que la comunidad científica de Canarias, que en aquel momento estaba integrada por muchísima gente de la academia, profesores, titulares, catedráticos, investigadores de centros de diversos tipos, pues se manifestaban contrarios a la ejecución de este proyecto, pues aduciendo que era importante, que era imprescindible, que el puerto de Santa Cruz no admitía 1 metro cuadrado de ampliación, cosa que después resultó ser absolutamente falsa, porque se hicieron las obras de María Jiménez hasta el otro dique. Después que era importante, cambiaron de argumento, ya sí se podía ampliar el complejo portuario de Santa Cruz, pero que era importante para garantizar la construcción de una regasificadora en la costa de Granadilla, que ahí el gas natural licuado se iba a desembarcar, iba a ir a esa planta de desgasificación, y que era importante, sorpresa, para contribuir a la lucha contra los efectos invernaderos de ciertos gases. Vamos, un esperpento apoyado pues, por muchísimas fuerzas vivas políticas. Por supuesto, detrás de esto había partidos como el Centenario, Partido Popular, Partido Socialista, salvo, claro, algunos miembros de esas tendencias políticas que no se lo creían, pero se ocultaban las discrepancias y salía hacia adelante con una inversión millonaria que provocó un impacto terrible y cuyos resultados a día de hoy, me refiero a los 10.000 puestos de trabajo que se decía que iban a aparecer. Ahí están, ¿no? Vinculados a la construcción del puerto, cero pelotero, es decir, beneficios sociales cero, beneficios ambientales negativos, muy negativos, y tirar literalmente al mar recursos económicos. ¿Qué es eso? Han transcurrido más de 10 años. Han rodado cabezas. ¿Ha servido para algo aquellos sacrificios? Absolutamente no. Entonces, en paralelo, pues, lógicamente, todo el movimiento de repulsa social que congregó a decenas de miles de personas en varias manifestaciones multitudinarias, que para ser una isla que todavía no había llegado al 1.000.000 de habitantes, el tener 100.000 personas o 90.000 personas o 50.000 personas en las calles con pancartas de cabecera sostenida por muchas de las personas de la comunidad científica, pues aquello no hubo manera de frenarlo y se
se inauguró con la presencia del ministro del ramo, con la presencia del presidente de la autoridad portuaria, de los políticos, ¿sí? Como el alcalde de Granadilla, que en aquel momento era don Jaime Cejas, Rodríguez Cejas, y al final es eso, una tomadura de pelo. Y no hasta Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España. Y cuando uno sabe todo lo que sabes tú de ese proceso y sabes realmente que a ti te represalian por decir la verdad, ¿cómo te sientes? Hombre, al principio mal, como es lógico. Pero como todo en la vida, si tú sabes procesar las malas experiencias y aprender de ellas, pues simplemente yo creo que te curte y no me arrepiento. Y volvería a hacer lo mismo, de haberme opuesto y manifestado en esa pieza documental del vídeo en el que se hablaba de todos estos problemas derivados de la construcción de esta inútil, costosa, perniciosa y perversa infraestructura. En un momento determinado, además, el mobbing o como lo queramos llamar, se plasma en un cambio de destino, de puesto de trabajo. Yo estaba muy feliz, muy contento y muy ilusionado. Estaba con el tema de la conservación de especies de la flora amenazada de Canarias, y de repente te sueltan en otro sitio. Afortunadamente había buenos compañeros allí también, pero te sueltan en un sitio y dices, ¿y qué hago yo aquí? Porque es que te entra un complejo que igual es parte del castigo de inútil, que son inútiles. Entonces, todo eso que hace ella, por supuesto. Y yo pasé mis depresiones diagnosticadas médicamente a raíz de esos episodios. Pero bueno, no vale tirar la toalla. Nadie puede tirar la toalla. Por mucho de que te caigas, hay que intentar ponerte en pie nuevamente y continuar mirando a un futuro que esperemos podamos modificar, y que lo que ahora es horroroso, por el que te provoca tristeza infinita, si tiras la toalla, evidentemente ese será el futuro. Pero si no se tira la toalla y todos contribuimos con nuestro pequeño granito de arena, hay posibilidades. Bueno, nosotros somos más elegantes que las personas protagonistas de tu acoso. Pero sí me gustaría que me dijeras qué les dirías a todas esas personas que, sabiendo que están cometiendo realmente un acto contra el entorno natural y contra las personas que lo defienden, ¿qué les dirías? Porque lamentablemente eso sí que, o esas personas no están en peligro de extinción, tenemos demasiadas, ¿no? Entonces, y las tenemos ahora en nuestra isla. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que, por lo que yo llevo a interpretar, ponen su avaricia y su conveniencia política, profesional, personal, por encima de la defensa del lugar donde viven? ¿Cuál es tu mensaje a todas esas personas? Bueno, la verdad es que no sé qué contestar, porque dudo entre tenerles compasión por su miseria o contener palabras gruesas hacia las mismas, porque en ese caso me estoy haciendo daño yo mismo y me puedo descalificar. Entonces, simplemente serían personas no gratas socialmente, serían personas no gratas para el medio natural canario, serían personas no gratas para el patrimonio cultural de nuestras islas. Como decía Fidel Castro, la historia lo juzgará.
Gracias, Pepe, pues sé que es un tema delicado, complicado de abordar, pero gracias por abrirte así con nosotros. Y después seguimos con tu trayectoria profesional, pero hay un tema que a mí últimamente me preocupa mucho, que es cómo percibimos a los habitantes de esta isla, los diferentes ecosistemas, los diferentes paisajes. Y tengo la impresión de que en el caso de la localización del puerto de Granadilla y todo lo que está sufriendo esas conocidas como bandas del sur, ¿no?, que tienen esos valores naturales tan importantes, están siendo utilizadas de zona de sacrificio, ¿no? Yo creo que parece que es algo improvisado, pero yo cada vez que pienso peor, estoy empezando a pensar que esto es un plan deliberado de acabar con unos ecosistemas que, por el hecho de ser áridos y de no tener tanto verde, creo que nos han intentado vender que son prácticamente eriales, ¿no? De hecho, hay mucha gente que en redes y en comentarios te dice, no, si eso es un desierto, eso es un erial, ahí no vive nada. Me gustaría que nos comentaras un poquito qué piensas de esa idea y qué argumentos les darías. Yo tengo mi opinión clara, yo creo que un poco la pregunta también lo ha dejado claro, pero me gustaría que tú, desde tu condición de experto, nos hablaras de esa idea y qué podríamos hacer para intentar combatirla, porque creo que ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Pues, lo primero es que estoy de acuerdo contigo en que hay una intencionalidad en quitar valor a lo que lo tiene. Ya un señor que fue director del periódico El Día, refiriéndose no a Tenerife, sino a la hermana isla de Gran Canaria, hablaba de secarrales. Los secarrales, en plan, lógicamente, totalmente despectivo. Entonces, eso se ha promovido muchísimo y ha dado pie a esa concepción, a esa percepción y a esos proyectos de hiperdesarrollo, localizándolos sobre todo en el sur de la isla de Tenerife. Por eso que tú decías antes, el verde del norte es maravilloso, el sur árido, feo, secarral, pobre en todos los aspectos. Y entonces tenemos que hacer un repaso de todas las grandes infraestructuras que han ido destrozando ese territorio, tan digno de ser conservado como cualquier otro. Bueno, habría que empezar por una autopista. La TF1, en los años 70, comienza al calor de los planes de desarrollo del Estado a configurarse todo una planificación de comunicaciones terrestres, y entre ellas, como no, la autopista del sur, promovida también, y eso no hay que olvidarlo, por el Partido de Tenerife, cuyo presidente en aquella época era un señor, no hay nombre, pero todos sabemos a quién nos referimos, que, bueno, que tenía muchos intereses en el sur. Y la manera de que el sur subiera de valor era crear las infraestructuras, primero la autopista, después del aeropuerto internacional Reina Sofía, y después toda una suerte de desarrollo, como por ejemplo las eléctricas sostenibles, que de sostenibles vemos que no está teniendo nada. Son negocios que se machacan, municipios como el de Arisco en este caso es emblemático, que machacan todo el territorio de la medianía hacia la costa, para la implantación de parques eólicos, granjas solares. A ello añadimos pues, todo el desarrollo turístico masificado en toda la costa, desde Güímar hasta Los Gigantes. El vertedero. Los proyectos que ahora están tocando la puerta de los trenes,
¿eh? Y así sucesivamente. Respecto a lo de los desarrollos turísticos, hay que hablar, como no, del proyecto de Cuna del Alma, que pese a ser un sitio tan hermoso, tan singular, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista paisajístico, se lo están machacando. Y todos lo sabemos, ¿sí? Por maniobras del señor alcalde del municipio de Adeje, que ha hecho todas las trampas que puede hacerse en un juego de póker. Todas. Pero Pepe, ahí yo tengo una pregunta, porque lo que sorprende es que un alcalde quiera hacer una trampa. Ya conocemos muchos alcaldes que lo hacen y que lo han hecho. ¿Cómo puede suceder que los órganos, en este caso Gobierno de Canarias y Cabildo, encargados al final, se supone que de velar por la salvaguarda de nuestros valores naturales, se ponen de perfil o promueven la realización de obras como puede ser Tumba del Alma, ¿no? Lo llamamos Tumba del Alma, como puede ser La Tejita? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es que esto parece que es el país de Jauja, ¿vale? Y aquí en Canarias ha habido mucha corrupción, muchísima corrupción, muchos intereses oscuros, otros un poquito más claritos, pero al final parece que todo el mundo, incluida la propia ciudadanía, nosotros, quizás no hemos hecho lo suficiente para evitar haber llegado hasta donde hemos llegado. Eso por un lado. Por supuesto que si no hay educación ambiental, pues claro, la ciudadanía no tiene elementos, herramientas y recursos para poder contrastar, enfrentar y evitar ciertas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido una especie de jugar de forma demagógica con la ciudadanía, porque no podemos seguir este desarrollo, es una barbaridad. Nos hemos pasado, como se diría, muchos pueblos, y continuamos con la misma dinámica. Ya hace 20 y pico años o 30 años, no más, 30 y pico años, un compañero biólogo, Antonio Machado Carrillo, presentó un trabajo en un congreso internacional de turismo que se desarrolló aquí en Tenerife, en el puerto de la Cruz. Hace 30 y pico años, Antonio Machado Carrillo ya decía que hemos tocado el tope, que la capacidad de carga de la infraestructura natural, como él la llamaba, estaba ya saturada. Bueno, pues no digo más. Por otra parte, ¿cómo es posible que se siga, digamos, con el rum-rum, que ya no es rum-rum, ya es mucho más, de un circuito del motor, cuyas imágenes son pavorosas, donde tú y yo, en una excursión organizada por la Fundación y en la que estábamos, entre otras personas, y aparte de los presentes, compañeros como Pedro Luis Pérez de Paz, catedrático de la Universidad de La Laguna, y detectamos allí la presencia de 2 especies de plantas incluidas en el catálogo canario de especies protegidas, y que eso no aparecía en el estudio de impacto ambiental que se supone que previamente ya se había realizado. Entonces todo esto es un desatino porque se están gastando millones de recursos públicos, en el caso del circuito del motor, que destrozan y que además se va por ese sumidero un montón de dinero que al final, si ese entra en quiebra como Montmeló, si ese circuito del motor no es sostenible desde el punto de vista de su explotación, pues ahí se quedó. Y mientras tanto, están pasando, por lo menos, por poner botones de ejemplo, 2 cosas. Estamos vertiendo al mar una cantidad ingente de aguas residuales no tratadas, por lo que estamos percibiendo además una serie de multas coercitivas de la Unión Europea. Pero es que además
el modelo está generando otras externalidades tremendamente preocupantes, muchísimo, como por ejemplo la colmatación del vertedero insular situado también en México. Cuando se gastan millones en destruir y no se abordan las soluciones para resolver problemas ambientales, y no solo ambientales, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se anteponen los intereses económicos a cualquier otro tipo de intereses prioritarios desde el punto de vista de la conservación del territorio y de las necesidades sociales. ¿La culpa de quién es? Pues lógicamente no de los técnicos que hacen los políticos. Son de los políticos que llevan 30 y tantos o 40 y tantos años instalados en los centros de poder y que su gestión no responde para nada a los intereses legítimos de los que vivimos aquí y de los que vendrán después. Porque no hay que olvidar que nosotros estamos padeciendo esto, estamos viendo, mirando hacia atrás, la pérdida de calidad del entorno y de la vida, el problema de la vivienda, el problema de todos estos que hemos comentado con anterioridad, y no resuelve nada. ¿A quiénes les resuelven? A quienes mueven la economía. ¿Quién es lo que mueve la economía? En este caso, evidentemente, se llama turismo masivo. Y es lo que hay, es lo que hay. Si tenemos claro eso, y si nos ponemos manos a la obra, quizás haya esperanza. Pero es que yo veo este proceso como una carrera yendo hacia adelante, cuesta abajo y sin freno. Y cuanto más velocidad vaya cobrando, más difícil será frenar. Hablando de la palabra que usaste, desatino, que es una palabra que me gusta especialmente, la recuperó nuestro amigo David Bauter, director del Festival de Cine, en uno de los últimos ciclos del Festival de Cine. El lema del festival era el mayor desatino y el cartel era precisamente eólicas, aviones, puertos, es decir, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Entonces parece que lo que hay es un intento de extraer riqueza. Hablan de la maldición de los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos aquí? Sol, viento, patrimonio natural, paisaje, suelo, que lo tenemos, que se nos está acabando el suelo. Entonces parece que esto es extraer, ¿no? Y parece que los que vivimos aquí estamos condenados a sufrir ese proceso. Has dicho también que hay esperanza. Y con respecto a la esperanza, me gustaría, para una persona que de repente te escucha y que no sabe qué puede hacer yo, perdonen que utilice la jerga bélica ya, pero es que esto se parece cada vez más a una guerra. Precisamente por los recursos, nos los están quitando. ¿Qué le dirías a una persona que se acerca a estos temas y que realmente te pide de alguna manera asesoramiento, ideas sobre cómo puede apoyar o cómo de alguna manera puede utilizar su tiempo para que frenemos este disparate? Bueno, yo diría que podría hacer muchas cosas, no hacer nada. Por desgracia es lo que muchos sectores de nuestra sociedad practican. No hacer nada, no creerte que esto puede peligrar, porque yo me levanto todos los días, me ducho, me desayuno, etcétera, etcétera. No ves como algo apremiante, pero bueno, esa gente es la que practica No, yo no me meto en política. Eso se decía sobre todo hace unos años. Tú no te metas en política. No te metas en política porque, vale, política es todo. Ya lo decía Jan Rostán, política es todo. El homo es homo político. No quiere decir homo partidista, sino que tienes que tomar decisiones que ante un medio, una realidad, tú tienes que reaccionar.
Si algo te hace gracia, sonríe. Y si algo te da tristeza, llora. Pero lo que tú no puedes permanecer con la cara de cemento, impasible. Entonces, esa es quizás una de las cosas. No perder la sensibilidad. Eso también lo decía Che Guevara. Hay que endurecerse sin perder la sensibilidad. Sí, lógicamente tú no puedes permitir que te hieran de tal forma que te mueras. Pero tienes que endurecer, pero no perder la sensibilidad hacia nada, hacia el sufrimiento humano, hacia el deterioro del paisaje, hacia la pérdida de biodiversidad, por supuesto. Entonces, abrirte un poco y quizás es un consejo para la vida. ¿Sí? Tú tienes que, eres un ser que te tocó vivir aquí, ahora. Entonces, eres tú y tus circunstancias, como decía Ortega. ¿Sí? Yo soy yo y mis circunstancias. Y ante las circunstancias, tú tienes que tomar partido. Y ese partido, sobre todo entre la gente joven, que puede estar viendo o escuchando este podcast, pues tiene que ser eso, es decir, que espabilar. Espabilar, porque no podemos estar abducidos por la electrónica, los juegos, los móviles, que son una herramienta. Pero lo que no puedes hacer es que eso ocupe todo tu cerebro, tu pensamiento y tu razonamiento. Entonces, quizás lo primero, espabila, muchacha o muchacho, que tú no lo has visto, pero si has escuchado a gente que ya vivió antes que tú, o que en parte ha vivido antes que tú, y te está contando lo que estamos contando hoy aquí, pues mira, que la velocidad a la que se está yendo esto al garete es vertiginosa. Entonces, lo primero es eso. Y después ser un poquito consecuente en lo normal. Desde el ahorro energético, desde el ahorro de otros recursos, desde ser menos consumista, porque lo primero es reducir consumo. Después, reutilizar. Después, reciclar. Pero es que esto está invertido. Primero montamos un chiringuito para el reciclaje y tal. Pero es que lo primero que hay que hacer es reducir. Ya. Y reusar, reutilizar. Ya, en última instancia, pues lo que no se ha podido ni reducir ni reutilizar, lo vamos a reciclar. Entonces, eso son cosas básicas. Y eso ya un poco a una escala un poco más amplia, pero pasa lo mismo con el territorio. Tú lo que no puedes es consumir territorio en muy poquito tiempo, que tenía que durar muchísimo tiempo más, medio siglo más o un siglo más. Con eso ya en la cabeza, es con lo que tú puedes plantearte, por supuesto, poner en práctica en tu vida cotidiana y con tu gente este tipo de cosas que son de sentido común. Y luego ya pensar que lo puedes hacer individualmente o en tu pequeño círculo familiar o de amigos, pero que la sociedad es la sociedad y hay que hacer más. Y entonces, antes decíamos que hay colectivos que se dedican periódicamente pues, a frenar la expansión de especies exóticas invasoras, o hay colectivos que se encargan de limpieza de determinados entornos, debajo del agua, en la playa, en los montes, y simplemente esto, que sea un proceso donde todos los actores pueden ser y tienen que ser perfectamente operativos, coordinarse poco a poco y evitar
el tsunami que se nos está viniendo ahí está. Al ritmo que vamos, de destrucción del territorio, de alteración del medio y de problemas ambientales generados por el ser humano, pues a este paso, ojalá me equivoque, claro, porque la gente haga algo, todos hagamos algo, pero si la cosa no cambia y seguimos a este ritmo, donde será esto un estercolero de unas islas invivibles, donde mucha gente habrá tenido que emigrar a otros sitios, porque aquí ya no hay posibilidad. Has hablado de Antonio Machado, tenemos la figura de César Manrique, la figura de Telesforo Bravo, todos anuncian lo mismo. Ahora tú reiteras este mensaje. A mí me gustaría continuar un poco la línea con ya el final de tu trayectoria laboral en biodiversidad y que nos hablaras un poquito también de tu compromiso político, porque en un momento en el que la política está tan denostada como actividad, donde mucha gente se cree que meterse en política es entrar a trincar y a robar y a... bueno, porque hay muchos ejemplos de eso. Me gustaría que me hablaras de ese fin de la trayectoria profesional, de tu compromiso altruista para cambiar las cosas y en definitiva, bueno, pues que hicieras ese balance, ¿no? de esa trayectoria. Bueno, pues como esto no estaba preparado, a ver qué digo. Cierto es que, bueno, creo que lo dije antes, ¿no? La sociedad, somos seres sociales, interactuamos. Y como la sociedad es muy grande y muy compleja, pues no siempre puedes interactuar con toda la sociedad, ni siquiera a veces la información que manejas es clara, es completa. Entonces, eso condiciona, sin duda alguna, las posiciones éticas de las personas frente a la realidad. Yo no sé, pero creo que el compromiso social es ineludible. Movimientos sociales están haciendo política, porque la gente piensa de forma muy simplificada, muy simplista, que políticas son partidos políticos. Sí, pero no solo. A veces ni siquiera son los actores más importantes, porque las sociedades son los que pueden modificar el curso del presente y del devenir. Entonces, yo entiendo esa concepción de la política, una política que no es exclusiva, no es patrimonio exclusivo, profesional de quienes están en un momento dado en determinados lugares de las instituciones, donde se marcan las políticas, se marcan las directrices, etcétera, etcétera, sino que todos los demás también tenemos la obligación moral, pensando sobre todo para las generaciones que están por venir, pues tenemos la obligación de participar, porque si practicamos aquello de que el que venga atrás que arree, lo hemos escuchado muchísimo, y esa viene a ser el egoísmo en su quinta esencia, que venga atrás que arree. Si los que nos precedieron a nosotros no hubieran hecho algo bueno, pues nosotros no estaríamos disfrutando de la calidad de vida que tenemos, que no es la perfecta, está claro. Pero que si nosotros ahora, las generaciones presentes, no hacemos algo por preparar un futuro mejor a nuestros hijos, nietos, nietas, pues lo van a hacer. Entonces yo lo que también animo es que pongamos en nuestro día a día un poquito ese pensamiento de la ética,
de la ética y del sentido común. Porque el sentido común es decir, vamos a ver, sobre esta mesa caben los vasos que caben. Porque si ponemos más, empiezan a caer al suelo. Pasa lo mismo con el territorio, con los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos seguir este modelo. Claramente nefasto. Poner el ejemplo de que si aquí en Canarias recibimos, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, recibimos el año pasado, ¿cuántos fueron? 18 millones, pues 18 millones de turistas en unas islas que tienen 7.500 kilómetros cuadrados. Fijo. Si lo comparamos con Brasil, que es un país inmenso, reciben menos visitantes, menos turistas que esta, con cariño, cagaditas de mosca en el Atlántico. Es inconcebible y por eso digo que hay que pensar, hay que usar el sentido común y si manejamos estos datos y estas cifras, pues yo creo que la respuesta a todo esto es clara. Aquí hay que decrecer. Palabras les hace urticaria a muchos. A muchos, claro, que se benefician, la minoría que se beneficia del status quo de nuestra realidad física, económica, natural y social. Claro que les salen conchas. Pero es que o decrecemos o es insostenible a la corta. No sabemos qué puede pasar ahora cuando salga el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que ahora se ha repartido entre los miembros del patronato de este parque. Pero lo último que yo he leído no es esperanzador. Un documento que prácticamente no está incorporando ninguna o casi ninguna de las propuestas que se hicieron en un anterior proceso de información pública y donde muchas personas que conocemos, muchas de las instituciones y asociaciones de las organizaciones no gubernamentales presentamos de forma altruista nuestras ideas argumentadas. Y sin embargo, pues esto parece que no entra. Y claro, si 5 millones de turistas que estuvieron en el Parque Nacional del Teide el año pasado siguen haciendo lo que les da la real gana y ufanándose de ello y grabando pequeños vídeos para decir yo soy el machachi y me subo aquí a esto porque me da la gana. Hay que reportar. El Teide con 1,5 millones, 2 millones de visitantes podría estar escapando. 5 millones. Así que estamos hablando al final de capacidad de carga. Decía Total. El amigo Eugenio Reyes de Benmajec, hacía el otro día el cálculo de a cuánto le tocaba a cada turista de la costa de Canarias y salía que a cada turista le tocarían de esos 10. Este año creo que vamos a llegar, se estima que podemos llegar a los 19, de 18 y 19. Decía que cada turista le van a tocar 34 centímetros de costa. Es decir, pues ni siquiera una tirita mínimamente digna para que podamos vivir, sin hablar de la población residente. Estamos hablando de capacidad de carga, pero has tratado también la cuestión del Teide, que es uno de los últimos temas que me gustaría tratar contigo, porque tú eres una persona importante a la hora de analizar ese Teide que tú vives cuando eres guía e intérprete. Lo quiero enlazar con las palabras de Telesforo Bravo que dice en el año 2000 que lo único que más o menos se salva en términos de calidad son los parques y después hemos tenido traspasos de competencias a las comunidades autónomas y en nuestro caso el acabose, ¿no? Que es el traspaso a una administración local que es el Cabildo, o sea, el concepto de parque nacional eliminado. Me gustaría que nos hablaras un poquito de los cambios que tú has visto todos estos años en el parque
y tu evaluación en general del espacio, ¿no? ¿Cómo estamos ahora y de dónde venimos y cómo estamos ahora? Bueno, si me permite, cuento la primera vez que estuve en el Parque Nacional del Teide. Ya era Parque Nacional porque fue declarado precisamente en el mismo año en el que yo nací. No sé si fue en el mismo. Bueno, la primera vez que yo subí al Teide fue en un coche con mis padres. La carretera era sin asfaltar. Cruzamos el parque y después bajamos por el sur, y recuerdo también la imagen de aquel sitio tan bonito que era el Medal. Bueno, pues desde entonces, donde no te cruzabas con un coche en horas, ¿sí? Porque tardaba horas en hacer todo aquel viaje, a la actualidad, pues básicamente el día y la noche. También yo estuve, como tú bien sabes, un par de años como miembro del patronato del Parque Nacional del Teide, y estuve hasta que vi que había trampas en la composición del órgano colegiado, porque estaban hiperrepresentadas las administraciones, administración central, administración autonómica, administración insular y administración de los municipios que tienen representación territorial arriba. Y aparte, otras cosas. Total, que como tú bien sabes, porque tú también has estado en ese órgano colegiado, patronatos, y cuando salían determinados proyectos, los que defendíamos la defensa y la protección de los recursos del parque, pues resulta que no, que aquello no funcionaba. Areguas, dice, ¿vale? Y además, pues, salvo Universidad de La Laguna, su representante, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus representantes, y dos asociaciones medioambientalistas, con sus correspondientes representantes, 4. El resto votaban a lo que dijeran las administraciones, como es lógico, no, como no es lógico. Entonces, todos esos proyectos que son lesivos, entre otras cosas, como por ejemplo, pues, la cantidad de afluencia de personas al espacio, el mantenimiento de actividades económicas que son reclamos de un cebo para atraer a todas estos visitantes, etc. Pues, al final, personalmente acabé un poco cansado y presenté formalmente mi dimisión de dicho órgano colegiado. Es que es desesperante, y sobre todo porque si están marcadas las cartas y sabes quién va a ganar y quién va a perder, se te quitan un poco las ganas de estar ahí, y yo creo que es importante. Pero aún así, hace 2 años y poco, presenté esa renuncia formal a seguir participando, y explicaba por qué. Porque este parque ha sido cada vez, ha ido a peor. Desde una gestión razonablemente buena, cuando pertenecía a la administración central, viene después la delegación al gobierno de Canarias, un escalón por debajo, se convierte esa delegación en transferencia, y no contentos con ello, se da otra bajada de otro escalón hacia abajo, que es pasando la gestión a un cabildo como el de Tenerife, que le importa mucho menos
la protección y conservación de un parque nacional, me importa mucho menos eso, que estén contentos los agentes económicos. Eso creo que lo dice un poco todo. Pero es curioso porque el patronato y el parque realmente están presididos por una figura, que en este caso es la presidenta del Cabildo, que cada vez que puede se jacta de que el Teide es la joya de la corona de los espacios naturales, y luego se producen esas bicefalias tan, desde mi punto de vista, indeseables, ¿no? Como es presidenta del patronato, pero es también presidenta del Consejo de Administración de la empresa que más actividad económica realiza en el Teide, que es Volcán Teide o Teleférico Pico del Teide. Es decir, que estamos en un momento donde realmente se diluyen esas líneas y donde tengo la impresión de que no está tan claro que los encargados de conservar se vayan a involucrar en esa conservación. Ciertamente hay una especie de dualidad patológica, que tiene un nombre en medicina, que hace que no tenga ninguna credibilidad, ¿sí? Todo lo que está el Cabildo diciendo. Ninguna. Porque por un lado dice blanco y por otro lado dice negro. Y si no es así, primero dice negro y luego dice blanco. Es decir, no. Y decir, cuando has dicho una cosa, decir la contraria, pues o antes mentías o lo mentías más tarde. Pero las dos cosas no pueden ser verdad. Y eso, pues mira, es el juego político, que si queremos resolver algo, pues a estas formas de ver las cosas y la gestión, hay que cambiarlas. Y eso, en un Estado de Derecho y democrático, pues se hace a través de la súplica. Volvemos a hablar de política, sí, ya lo sé. Pero es lo que hay. Y esto puede ser una especie de llamamiento a quienes dicen, pues paso, por hastío, por cansancio, por hartazgo. Pero no se puede pasar. El abstencionismo no es una solución práctica. El no votar porque van a hacer lo mismo, porque todos son iguales, cosas que no son verdad. Porque hay gente honrada en la política. Hay gente tan honrada. Podríamos citar dos nombres. ¿Sí? Un señor, Pepe Mójica, fallecido, expresidente de un país hermosísimo de América del Sur, Uruguay. Y por otro lado, pues también me viene a la cabeza un señor que fue alcalde de Córdoba. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Julio Anguita, que cuando se retiró de la política institucional en las Cortes, renunció a una paga jugosa y dice, yo me quedo con mi pensión de maestro. Hay muchísimos más casos. Afortunadamente, hay más Julios y hay más Pepe. ¿Sí? Entonces, no todos son iguales. Lo que pasa es que ese es un discurso muy utilizado por quienes tienen el poder, y que precisamente son los corruptos, para desprestigiar la política como un ejercicio, como un derecho. Y ahí es donde hay que darlo. Es decir, hay que votar a gente que sea generosa, gente que no sea corrupta, gente que sea capaz. Porque con generosidad, capacidad e integridad se pueden conseguir cosas distintas a las actuales. Y por eso hay que estar ahí apoyando a quienes lo hagan de esa forma. Por supuesto, a los que no, como decimos por aquí, miau. Ahora estamos en un momento muy trampista de la política, trampista tramposa, ¿no? Y curiosamente yo creo, coincido contigo y creo que el problema es que esta gente hace más ruido, ¿no? Y que hemos ido cediéndoles espacio, ¿no? Para
que ellos digan lo que quieran, y estos mensajes que estás dando tan importantes no hay tanto, ¿no? Yo quería, Pepe, para ir terminando ya, para no abusar de tu paciencia, porque realmente creo que ha sido un trabajo muy interesante, muy bonito, unas reflexiones muy buenas. Quería de alguna manera pues que te dirigieras a todos. Hemos hablado de turismo, pero me gustaría también que te dirigieras a aquellas canarios, canarias, tinerfeños, tinerfeñas, que te dicen aquello de vamos hacia la prohibición de todo en los espacios naturales, vamos a limitar exactamente todo lo que podemos hacer, y aquellos que quieren hacer esos usos, cualquier uso que a ellos se les ocurra. Me gustaría que les transmitieras qué mensaje les podemos dar a aquellos que se sienten como agraviados porque tenemos que proteger un patrimonio que nos pertenece a todos. Bueno, empezando por el final, los agravios. Agraviados serán las próximas generaciones. Esos serán los verdaderos sufridores, agraviados y víctimas de todo lo que estemos haciendo hoy. Esos serán los verdaderos. Y las prohibiciones muchas veces son prohibiciones, ¿sí? Porque la carretera, como circule en este país por la izquierda, pues te van a poner una multa como una catedral, porque tienen que prohibirte que tú pongas en riesgo la integridad de otros. Entonces se trata no tanto de prohibir como de regular. Por supuesto que la regulación tendrá que ser proporcional al volumen de los problemas a gestionar. Cuando de pequeñito atravesé las cañadas del Teide y no nos cruzamos a nadie, mi padre, si quería, podía ir por la izquierda, por la derecha o pararse a contemplar el paisaje. Hoy eso es impensable, aunque eso siga siendo. El número de visitantes de un lugar, sea un museo, sea un templo, sea un edificio de interés patrimonial, sea un espacio natural, tiene que estar en relación a la capacidad. Porque además ni siquiera para nosotros así, a la primera sensación nos agradable ir a un sitio que esté petado de gente. Porque la calidad de la visita a ese sitio, sea un mirador, sea una playa, sea cualquier sitio, un parque, un museo, si tú te estás viendo allí agobiado, la calidad de la visita, de tu estancia en ese momento allí disminuye. A esto me quedo en mi casa o me voy a otro sitio. Es solamente eso. Regular cuando sea necesario, en la medida que sea. Cuanta más problemas haya, más afluencia de personas haya, tienes que regularlo de otra forma. Y tienes que subir esos niveles. Pero lo que no puedes hacer es barra libre, café para todos y entre aquí a tropel quienes quieran. No, porque va contra todo, contra la propia psicología ambiental, la percepción subjetiva que tú tienes de un sitio tranquilo o de un sitio ruidoso y desaforado. No, eso tiene, y ya digo, bueno, no podemos dar marcha atrás en el tiempo que estamos aquí. Nuevamente, Ortega y Gasset, soy nuevo en mis circunstancias, las circunstancias han cambiado y en consecuencia tiene que haber unas regulaciones para que no termine de romperse el juego. Pues Pepe, quería agradecerte la gran generosidad que has tenido, esta disponibilidad, que hayamos podido compartir de un diálogo tan interesante y creo que tan fructífero. Si quieres decir alguna reflexión más, ahí tienes la cámara para hacerlo. Y bueno,
bueno, pues agradecido. Te advierto, además, de que no va a ser la última vez que hablemos, porque hay muchas cosas que tratar, entrar en materia con algunas de las cuestiones que hemos esbozado hoy, desde el valor de los determinados ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero una vez más agradecerte eso, ¿no? Y ahí tienes la cámara para decir lo que quieras, para hacer esta despedida. Y luego yo le voy a pedir a la persona que nos acompaña en esta aventura audiovisual, que es Silvia González, estudiante de Ciencias Ambientales, que se une a nosotros y salude también, porque esto es un equipo de 3. Es un equipo de 3 hoy, será un equipo de 3 y puede que de más. Y hay una mujer en este caso magnífica, que se está formando y que está haciendo un trabajo muy bueno, y que desde luego está haciendo algo también por los demás, ¿no? Porque espero que este documento llegue a cuantas más personas posible. Así que Silvia, cuando Pepe dé ese mensaje, te invito a que te unas con nosotros para que te vean y para que sepan quién está también detrás de este proyecto, y te agradezco de verdad también todo tu tiempo y todo tu esfuerzo, que sé que no ha sido poco. Así que Pepe, si quieres despedirte. Me despido y además quiero decir que me alegra que esté con nosotros una joven mujer que se está formando en los temas ambientales y que está también de forma generosa participando para hacer posible que espacios como este puedan llevarse a cabo, puedan servir más que nada de reflexión. Aquí no queremos subirnos en un púlpito y pontificar. No, aquí simplemente es con las experiencias de todas las personas, contarlas, con esas experiencias hacer reflexión y terminar, más que de forma triste y un poco fatalista. No. Y por eso el que esté hoy con nosotros haya estado todo el rato en los mandos técnicos y ahora incorporándose aquí delante. Entonces, pues yo creo que eres, Silvia, parte de ese mundo de esperanza que ojalá llegue. Ojalá. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es maravilloso, no solo para mí, que estoy aquí y lo puedo escuchar una y otra vez, sino espero para mucha gente que lo escuche y que necesite escuchar estas experiencias, estas palabras, para agarrarse un poquito a la esperanza. Yo quería agradecer al restaurante Machamama en el Puerto de la Cruz porque nos haya cedido este espacio. A lo mejor de vez en cuando se cuela un ruido de plato, algún estornudo, alguna moto. Estamos en un entorno abierto y es normal que esos ruidos se cuelen, pero eso no nos ha privado ni muchísimo menos de haber llevado a cabo esta conversación. Nuestro objetivo es conversar, reflexionar. Nos encantaría que ustedes se tomaran el tiempo de ver este documento, que lo bueno es que lo van a poder ver pues, pausadamente, lo van a poder reproducir. Y muchas gracias por habernos acompañado en este episodio piloto de los diálogos de la naturaleza, los diálogos de la naturaleza de Canarias que iniciamos hoy aquí en Machamama, en La Paz, en el Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada,